Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Iniciamos. Finavien continúa posicionándose como la mejor remesadora de todas por el promedio de comisión que ofrece y el promedio de tipo de cambio. Entonces, recordarles que hacemos un ejercicio de un envío de $400, que es el cálculo que se envía de manera mensual, o generalmente ese es el recurso que normalmente se envía, y la remesadora Finavien da 7,463,79 centavos por estos $400. Le vamos a poner una palomita, y la que menos da es la remesadora HUM con 7,039 con un centavo. Le vamos a poner un tache. Recordar que Finavien también envía y recibe dinero a través de 1,700 sucursales y tiene presencia en 1,215 municipios en todo el país. Entonces, independientemente de la remesadora que elijan, en Finavien también pueden recibir su dinero en estas 1,700 sucursales. Esto es en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, la mejor remesadora es Pangea Money Transfer, que por este mismo ejercicio de $400 estaría dando 7,484 pesos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es la misma remesadora HUM, que da 7,060 con un centavo. Le vamos a poner un tache. Y aquí, adelante, hicimos un ejercicio, Presidenta, de 4 envíos consecutivos a través de las empresas que menos pesos da por los dólares y Finavien, y después de 4 envíos, la suma que pudiera estar recibiendo de más las personas que reciben el dinero de nuestros paisanos da un total de 1,605 pesos, es decir, con 4 envíos se hace mucha diferencia el recurso que reciben las personas aquí en México del dinero que nos envían los paisanos, y aquí se demuestra que sigue siendo la mejor alternativa Finavien. Adelante, por favor. Bien, en nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, tenemos que el precio promedio nacional al 5 de diciembre está en 23 pesos con 58 centavos el litro de gasolina regular, y aquí en el monitoreo que realizamos ubicamos esta de precios justos Pemex en Altamira, Tamaulipas, 23 pesos con 19 centavos, aquí en cada una de las regiones menos de 24 pesos, y en ningún caso el margen de ganancia es superior a los 2 pesos. A todas estas estaciones le vamos a poner una palomita. Y también están los que se siguen volando la barda con los precios. Esta Oxxo Gas en Querétaro, 24.99, aquí las más caras por región, y tenemos identificada la Gas en Cancún, Quintana Roo, que como margen de ganancia maneja 3 pesos con 8 centavos. Le vamos a poner un tache. Recordar que el estudio completo de las estaciones que se monitorean lo pueden encontrar en la página de internet de Profeco, y tenemos también nuestro mapa virtual actualizado diariamente, en donde pueden identificar los precios de las estaciones que más cerca están de sus casas o de sus trabajos, donde normalmente cargan gasolina. Adelante, por favor. Tenemos nuestro monitoreo de la canasta básica. Recordar 24 productos que no deben de costar más de 910 pesos por un acuerdo voluntario con las empresas. Identificamos la más barata, Bodega Aurrera Emilio Carranza en Saltillo, Coahuila, 766,20 centavos, una palomita. Y la más cara, Soriana Hiper Millana en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 946,40, le vamos a poner un tache. Continuamos con nuestro comparativo entre ciudades. Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, la más barata, Chedraui, Atizapán, 802,70, palomita. La más cara, Sumesa Arboledas, 854,40, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. En Querétaro, la más barata, Walmart Unidad Plaza de Toros, 787,70, palomita. La más cara, La Comer Estadio, 880,50, pero también tiene palomita. En San Luis Potosí, la más barata, Chedraui, 782,20, palomita, y la más cara, H-E-B en esta ciudad, 936,68, le vamos a poner un tache. Continuamos
Como le hemos estado presentando cada semana, el precio de cada producto que integra la canasta básica, en este caso tocó la papa blanca, el precio promedio está en 26 pesos con 77 centavos kilo, pero miren la diferencia, depende en el establecimiento donde adquieran este producto. Tenemos que en mercados y en centrales de abasto en distintos puntos del país pueden llegar a costar entre 13.50 y 14.90 el kilo del mismo producto, que en otros establecimientos puede llegar a costar casi 40 pesos. Entonces es muy importante que puedan consultar nuestra herramienta quienes tienen los precios para que hagan los comparativos y decidan mejor al momento de adquirir los productos. La papa es un producto muy consumido durante esta temporada navideña. A estas opciones les vamos a poner una palomita y a las demás que están casi en 40 pesos kilo les vamos a poner un tache. Adelante, en la revista del consumidor de diciembre tenemos un estudio de calidad sobre quesos manchegos. Se analizaron 29 productos y tenemos algunos hallazgos importantes. En 5 casos, 5 productos, se resalta la palabra manchego, pero no cumplen con la norma para denominarse como quesos manchego. En realidad son quesos procesados. Entonces, aquí está la información disponible en la revista del consumidor, está el estudio completo y los argumentos incluso técnicos de por qué no se deben de considerar o no deben de poner en la etiqueta como queso manchego. Ahí está el QR para que descarguen la revista y recordarles que también está de manera impresa disponible para todas y para todos. Adelante, finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, si por varios meses te envían tu dinero a través de Finabien, podrás recibir más que con otras remesadoras. 2, la papa es muy utilizada en esta temporada decembrina. Revisa nuestra herramienta de quienes quieren los precios y encuentra dónde comprarla a precios justos. 3, descarga la revista del consumidor para conocer los productos que se ostentan como quesos manchego, pero no lo son. Nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gracias, Iván. Zoe. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Si nos ponen la primera lámina, por favor. Hace unos días, el 4 de diciembre, el INEGI presentó su medición trimestral de los puestos de trabajo y sus remuneraciones en nuestro país. Se destaca que para el segundo trimestre del 2025 se crearon 600,000 puestos de trabajo remunerados adicionales. Esto representa un 1.3% más que en el segundo trimestre de 2025 respecto al primero, como lo podemos ver ahí. En el primer trimestre fueron 39.4 millones de empleos remunerados que calcula INEGI y en el segundo trimestre fueron 40 millones. También, de acuerdo a esta medición de INEGI, en la siguiente, por favor, nos arroja que las remuneraciones también se incrementaron. Hoy se tiene un registro de 298,061 millones de pesos respecto al primer trimestre, es un incremento del 6.5% en comparación entre los dos primeros trimestres de nuestro año. Ahora, en la siguiente, esto en términos del registro de empleo en el Seguro Social, pues también tenemos muy buenos datos y buenas noticias. Con datos al 30 de noviembre hay un nuevo récord de empleo, se llegó a 22.837.768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Es lo que conocemos como el empleo formal, es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS. La que sigue, y también en términos del mes, en el mes de noviembre se crearon 48,595 nuevos empleos solamente en el mes de noviembre del 2025. Esto significa que en lo que va del 2025 ya se han creado 599,000, casi 600,000 puestos de trabajo, que representa una tasa anual de crecimiento del 2.7%. También, si lo vemos de mes a mes, es decir, de noviembre del año pasado a noviembre de este año, son 194,130 nuevos empleos, una tasa anual del 0.9%. Ahora, la que sigue, nosotros hemos insistido mucho también en la calidad de este empleo. Y como podemos ver aquí,
El salario base de cotización, que es el salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS, alcanzó los 624.9 pesos diarios, es decir, casi 625 pesos, lo que significa un incremento en los últimos 12 meses de 7% para los trabajadores afiliados al Seguro Social. Con el aumento del salario mínimo que se anunció hace unos días por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el salario base de cotización va a seguir creciendo. Y también tenemos la variación mensual. Esto es muy importante, que es la variación entre empleo eventual y empleo permanente. Del total de puestos de trabajo, de los más de 22 millones, el 86.7% son empleos permanentes. Esto equivale a 19.800.000 empleos más estables. La cifra es la más alta considerando cualquier mes en la historia del Seguro Social. Y un dato adicional, en la siguiente, es el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Son ya 9.229.000 puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que equivale al 40.4% del empleo total. En los últimos 12 meses se han creado 98.000 nuevos puestos solamente de mujeres que se han sumado al mercado laboral de nuestro país. Son los datos de noviembre, Presidenta. Muchas gracias.